Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Cuando un hombre como H.C. Mansilla se fija en el programa, nos envía su libro y nos invita a la presentación de su libro, yo creo que cualquier humano mortal como yo se siente infinitamente honrada y además altamente engalanada porque un hombre con su intelecto, su capacidad y su formación tenga la gentileza de fijarse en nosotros. Es un gusto tenerlo de verdad, le decía antes del programa, pero me estaba aguantando decir todo para hacerlo así en vivo y en directo. Estoy en compañía de H.C. Mansilla, lo conocemos, un gran escritor, ha sido parte de la Universidad de España, de Austria, de Brasil, de Suiza como profesor visitante, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias y de la Academia Boliviana de la Lengua, miembro de la Real Academia Española, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, autor de varios libros sobre ecología social, tradiciones político-culturales latinoamericanas. El día de hoy me honra con su presencia y honra con su presencia mi set, H.C. Mansilla. Qué gusto tenerlo, qué gusto conocerlo personalmente. Sí lo había visto en algunos actos, pero tenerlo acá en mi mesa para mí es un honor. ¿Qué tal? Verónica, buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado a su interesante programa. Creo que usted bondadosamente ha exagerado un poco con los elogios y por lo tanto me siento algo abrumado. Ay, no sé. Lo siento mucho, pero yo No digo, sé qué una decirle. persona que con los años ha logrado hacer tantos análisis, cátedras, Que no sirven para nada en la vida práctica. es cierto, eso es verdad, Así que- pero solo nos damos cuenta de luego de que lo hemos logrado, ¿no es Sí, cierto? más o menos. Igual no se debería dejar de lado todo Claro, claro. trabajo que ha hecho usted. Pero le agradezco muchísimo tan amables palabras hacia un desconocido como soy. Yo creo que muy humilde esa postura. He llegado a mis manos y además con la correspondiente dedicatoria, este material que es su último trabajo, las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina. Cuénteme un poquito de qué se trata el texto. Normalmente los intelectuales descubren aspectos progresistas, por ejemplo, en los movimientos indianistas e indigenistas, en los regímenes populistas, en las manifestaciones justamente de las clases populares. Yo creo que no estaría mal invertir ese impulso y descubrir los aspectos conservadores en esos mismos fenómenos, por ejemplo, en los partidos de izquierda, en las tendencias populistas, en todo lo que normalmente se cree que es la izquierda, lo progresista. Entonces yo trato de ver en qué sentido y en qué margen estos movimientos, tendencias, ideas, en el fondo mantienen, es decir, en el sentido más profundo de conservar, cómo estas tendencias preservan, mantienen cosas que vienen de muy atrás y por eso las llamo conservadoras. ¿Quién diría? Sí, ¿No? sí. Pero deme ejemplos, anclaje empírico, deme pautas, Sí, mire. ejemplos que le hayan podido hacer concluir aquello, porque sí, me imagino que cuando uno ya los desmenuza, se va a darle cuenta cuál es su verdadera intención. Fausto Reinaga en varias obras describe una comunidad indígena ideal que él llama Sacabamba. Esa comunidad indígena se rige por principios, según Fausto Reinaga, estrictamente indígenas antes de la
venida de los españoles. Lo que hace Fausto Reinaga, por ejemplo, es estudiar pautas de comportamiento de los jóvenes para casarse. Y ahí es muy claro, él dice, en la comunidad ideal, en el mundo utópico, los jóvenes tienen que entrar ambos vírgenes al matrimonio. ¡Caramba! Jamás se engañan, jamás se son infieles, cumplen las normas, que son muy simples, ¿no? El famoso decálogo de 3 puntos de la cultura moral incaica. Él dice, cumplen al pie de la letra. No hay policía y no hay curas, porque todos voluntariamente siguen las prescripciones de las tradiciones. Y eso para mí es un elemento conservador. O sea, no hay gente que protesta, no hay chicos que engañen a sus esposas, o esposas que sean infieles a los esposos. Nada de eso, es un mundo muy aburrido, es un mundo ideal, utópico, pero donde no pasa en realidad nada que sea realmente interesante y que signifique un elemento algo revolucionario. Cierto. La misma descripción de la comunidad ideal de Sacabamba, él en el fondo no es original, sino que dice, ¿qué es Sacabamba? Molinos movidos eléctricamente, autos, uso de antibióticos. Una hibridación absoluta. Total. Entonces, en realidad, lo original del modelo que propone Fausto Reinaga es una combinación de mantener, preservar, conservar pautas de comportamiento antiguas, ¿no? O que él cree que son las de antes, con la técnica moderna. Entonces yo creo que eso tiene por lo menos algo de conservador. Y eso, desde su visión, desde su lectura, desde esta aproximación que ha hecho, ¿esto viene siendo positivo, negativo, enriquecedor, o más bien nos estaría llevando a un ideal que nunca en la vida va a suceder? Bueno, mi opinión en este sentido es, digamos, heterodoxa, o sea, va contra las opiniones normales del país. Yo creo que es no malo, sino pésimo, porque impide la discusión crítica. Lo que no hay en la comunidad ideal de Sacabamba es un debate racional, público y permanente sobre políticas públicas, sobre pautas de comportamiento, sobre leyes, etc. Todo viene de arriba ya dictado. Todo es claro, es radical y además totalmente vertical. Totalmente, claro, como era seguramente el Imperio Incaico, que era un régimen seguramente donde nadie pasaba hambre, donde todos tenían una identidad clara, lo cual no es poca cosa, pero seguramente el Imperio Incaico era aburridísimo porque no había discusión pública de temas políticos. Lo ha debido ser, porque en el momento que han llegado los españoles, más de uno se ha salido de línea y se ha ido del lado de los españoles. Por ejemplo, en el Collasuyo, que fue conquistado sin disparar un tiro, cosa que los chicos, ni una flecha, perdón, cosa que los chicos no aprenden en la escuela. Que no aprenden. Sí. Aquí habla de las emociones sociales, y como psicóloga me llama particularmente la atención. Aquí hay la interpretación de las emociones sociales. Dice, apunte sobre el carácter elitario de la manipulación de las instituciones. Bueno, yo simplemente, Verónica, sin entrar para nada a psicología, que nunca he entendido qué es, yo creo que la gente que está arriba es muy hábil para manipular los sentimientos, las emociones de los de abajo. En eso los grandes caudillos han sido simplemente los ejemplos más claros, como Hitler o Mussolini, que sabían muy bien como manipular. Chávez, sin ir muy lejos, hasta poquito, ¿no? Claro, o Perón, Juan Domingo Perón en la Argentina. Por supuesto. ¿No? Es decir, es gente muy hábil para darse cuenta qué es lo que la gente quiere escuchar, y ellos en el fondo repiten en forma, claro, magnificada, lo que la gente quiere escuchar. Entonces, y eso exacerba estas emociones sociales. Sí, porque los líderes hábiles saben cómo manipular elitariamente a los de abajo, no les preguntan, simplemente manipulan el universo de creencias de los de abajo, lo hacen muy bien, como el caso en América Latina primordial ha sido el de Juan Domingo Perón en la Argentina, ¿no? Él decía exactamente qué es lo que quería escuchar. Y la gente lo que quería escuchar, y lo hizo, y Evita aprendió muy bien también, ¿no? Yo creo, en cambio, que un buen político debería hacer lo contrario. Yo creo que un buen político debería decirle al público lo que éste no quiere escuchar, como lo hizo Sir Winston Churchill, el gran pensador y político británico, que fue primer ministro. Claro. Toda la razón. Es decir, cuando le preguntaron qué es la propuesta
que propone en medio de la guerra al pueblo británico. Él no dijo la victoria, vamos a tener un régimen fantástico dentro de poco. Él dijo solamente yo les prometo sudor y lágrimas, nada más. Y además que era lo que iba a suceder. Sí. Sin embargo, también depende de la sociedad en la que vives. Si tu sociedad es muy inmadura, entonces No se puede. necesita caudillos Sí. y necesita gente que le lave, ¿cómo se dice? Le endulce el oído. Pero si tenemos sociedades maduras, entonces ahí no hace falta. El tercer capítulo habla del antimodernismo en Bolivia. ¿Estamos viviendo un antimodernismo? En el campo político-cultural sí, en el campo técnico de ninguna manera. Aquí aceptamos, adoptamos como propios los inventos técnicos y nos encanta. Por ejemplo, hablamos de la Pachamama, del respeto a la Madre Tierra e importamos celulares, satélites, aviones, coches, es decir, todo lo que el mundo moderno ha creado en tecnología y lo pagamos además con jugosos sobreprecios porque nos gusta, eso nos encanta. Entonces es una sociedad que por un lado aprecia, por ejemplo, el folclore, las tradiciones de antes, y por otro lado ama los cachivaches tecnológicos y no se da cuenta muchas veces que no sirven o que son superfluos o que destruyen el medio ambiente. O sea, ha habido un salto, no ha habido una transición adecuada, sino ha habido un salto de, como dicen, de la aldea a la globalización, del pueblito a la globalización. Sí. Y yo creo que eso a mucha gente se les ha subido a la cabeza. Y como se sabe, el humo sube pero rara vez baja. Un ejercicio ahí de humildad es algo muy difícil de lograr. Bueno, habla también del ámbito universitario e intelectual en Bolivia, y creo que eso es algo en lo que deberíamos poner particular atención, porque de pronto esas son las próximas generaciones que se están formando. Usted es docente, ¿cierto? Sí. Yo soy docente también, y claro, ahí están en nuestras manos las futuras generaciones. ¿A dónde apunta el subtítulo? Bueno, me he basado en un estudio que no es conocido aquí en Bolivia. En 1998, un muy famoso sociólogo español, Emilio Lamo de Espinosa, llevó a cabo un estudio de amplio espectro sobre las universidades públicas bolivianas. El estudio fue contratado por la representación corporativa de la Universidad Boliviana, que es el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. El estudio se publicó en Bogotá por el convenio Andrés Bello, pagado por Bolivia en 1998. Poquísima gente lo ha leído aquí, pero las pocas personas que lo han leído se han sentido extremadamente molestas por los resultados del estudio y, a pesar de que legalmente no se podía, trataron de hacerle un juicio a este pobre sociólogo, que no llevó a nada. Y los resultados son muy claros. La Universidad Boliviana es en el fondo escuela secundaria ampliada. Tiene el sistema memorístico de la escuela clásica tradicional medieval. El sujeto saber, que es el que dicta todo y no ayuda. Los otros escuchan. El público es muy pasivo, o sea, los estudiantes no investigan, piensan por su cuenta, nunca hacen nada por su cuenta, con excepciones, claro está. Y luego no tienen interés por lo que es lo típico de una universidad respetable, la universalidad del saber. No les interesa otras culturas que pasen en otros países, otras ideas. A los estudiantes lo que les gusta es algo muy humano, pero yo creo que no es lo más útil para la ciencia, que les reiteren sus prejuicios. O sea, escuchar de manos del profesor lo que ellos piensan en su interior. No quieren escuchar opiniones, que les refuercen lo que ya viene de muy atrás, de la familia, de la infancia, etc. Y no por el contrario, romper esquemas, que les quiebres todo. Y uno de los prejuicios más exitosos desde hace más de 100 años es la idea, naturalmente, de que los males del país provienen de agentes externos, el imperialismo español y norteamericano, las maldades chilenas, en fin, les encanta que les confirmen lo que en el fondo ya saben. ¿Eso es lo que usted denomina el comportamiento rutinario? Sí, sí. Ajá. Claro. El comportamiento y la concepción rutinaria. Mejor no me sacan de lo que yo quiero. Cuando en realidad las universidades deberían ser esos espacios donde te quiebran todo lo que en algún momento has ido construyendo. Pero eso generalmente no hay aquí.
La universidad, según este estudio, que es un estudio basado en encuestas de alta representatividad, es una institución profundamente conservadora, en la cual los que dirigen la universidad son los funcionarios. No son ni los docentes ni los estudiantes. Los administrativos son nada más. los administrativos. Ellos son los reyes de la universidad. No se oponen, obviamente, a la investigación ni a la universalidad del saber, pero no hacen nada si ello significa algo de incomodidad, de esfuerzo. Entonces, los administrativos simplemente tienen una larguísima tradición de 400 años. San Francisco Javier de Chuquisaca fue creada en 1624. Tienen una tradición de siglos de cómo elegantemente obstaculizar cualquier proyecto, idea que significara mayor trabajo para ellos. Y eso lo hacen muy bien. Las universidades públicas bolivianas, todas no tienen problemas de fondos. Todas tienen fondos que no pueden ser gastados, ¿no? Increíble, ¿no? Claro, es una cosa que discretamente no se discute, nadie habla de eso, etc. Estamos entrampados en esa... voy a repetir. Y eso es lo que yo llamo conservadores, es decir, preservar rutinas y convenciones que vienen de muy atrás con un barniz rojo revolucionario radical. Pero falso en el fondo, ¿no? Exactamente. Y claro, esto es lo que lleva a que en el tiempo hasta los más innovadores y revolucionarios terminan siendo exactamente lo mismo que lo que fueron las antiguas generaciones. Corrupción, caos, en fin. ¿Qué le preocupa ahora a H.C. Mansilla? ¿Cuáles son las preocupaciones a estas alturas de la vida, a estas alturas de este avance tecnológico, quedarse entrampados en nuestras rutinas culturales? ¿Qué le preocupa? Bueno, a mí, como tengo una ligera veta literaria, me preocupa mucho la parte estética, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente a nivel mundial. Yo he vivido muchos años en países de África y Asia, y realmente en todo el mundo lo que se hace en destrucción de bosques tropicales es algo monstruoso. Y lo más interesante es que, con excepciones, la inmensa mayoría de la población está contenta. A la inmensa mayoría de la población le parece que un espacio cementado, pavimentado, es signo de progreso. En cambio, plantas, arbustos les parece algo atrasado. Hay muy poca gente, además son generalmente avivados que especulan sobre ello, y con ello hay muy poca gente que realmente se molesta de ver todo cementado, pavimentado. Las selvas de cemento, pues, ¿no? Sí, el mundo de cemento, a eso, a la inmensa mayoría de la población les parece algo muy razonable, progresista. O sea, esa es una preocupación actualmente. Una preocupación, y acá en nuestro país, a nuestro país, en este trabajo, ¿hay conclusiones, hay alguna recomendación que se hace? Es solamente un diagnóstico, ¿sí? Es un diagnóstico, pero sí. ¿Y nosotros vamos en buen camino? ¿Estamos en el camino? Creo, a ver, ¿cómo vamos? Bueno, no tiene que ver directamente con la situación actual, sino con algo que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que aquí lo que hace la sociedad boliviana es tratar de conseguir una modernización de segunda clase. En este sentido, la gente copia la tecnología, pero no copia el espíritu crítico que hizo posible esa tecnología. O sea, no hay interés por la ciencia, por ponerse uno mismo en cuestionamiento, por hacerse preguntas realmente radicales. Lo que le gusta aquí a la gente es que con gestos autoritarios, con un vocabulario de moda, le repitan sus viejos prejuicios. Y esos prejuicios son los ya mencionados. Los culpables de todo son siempre agentes externos. Pero ¿estaríamos preparados para escuchar otras cosas, sabiendo que la población no le incomoda que le digan cosas novedosas? Bueno, mi labor es ser incómodo, así que y además a mi edad uno ya no se preocupa si es peligroso o no. Y eso es lo que nos haría falta ahora en una segunda etapa de repente, a ¿no? Muchas sociedades, Boliviana no es la única. Sin duda, a Latinoamérica en general, en general, y lo mismo en gran parte de Asia y África, ¿no? Salvo algunos países muy exitosos, y que son exitosos porque han cambiado su mentalidad, como Corea del Sur, que es un gran ejemplo
de un país que ha cambiado totalmente sus estructuras económicas y mentales en un espacio brevísimo de 60 años. ¿Cómo? Porque ellos son muy tradicionalistas, ¿no es cierto? No lo son? No, de ningún ¿Y qué es lo que han cambiado en particular para poder también transformar su entorno? Ellos se han dado cuenta que es un país muy pobre en recursos naturales, es como los países escandinavos, y ellos han apostado por la educación. Claro. Entonces lo que han tratado es de formar gente que sabe trabajar adecuadamente, gente que sabe hacer su oficio de forma muy adecuada, y luego se han dedicado a la investigación, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Los coreanos han, por ejemplo, en un campo que no se conoce mucho aquí, es el primer constructor mundial hoy de barcos, sobre todo de barcos grandes cargueros. ¿Sí? Y se han especializado en algo que no estaba en las tradiciones milenarias coreanas, para nada. Siendo que tienen de ahí tanto mar, ¿no es cierto? Sí, pero no era un país ni que tenía flota pesquera, era un país muy pequeño, además, Corea, lo cual no se sabe. Han reorientado entonces. Claro, aquí se cree que son las maldades del imperialismo y no se sabe que Corea ha sido 60 años colonia coreana y 1000 años antes protectorado chino, en realidad una Corea totalmente soberana, como es el caso actual, es un caso rarísimo en la historia. Y sin embargo, en muy pocos años, sin manías nacionalistas, populistas, nada de eso, ellos se han dedicado a trabajar, investigar, nada más. Tengo tanto que hablar con usted y tanto que escucharlo que yo le pido que por favor me pueda permitir incorporarlo en el staff de nuestros profesionales para poder escuchar sus puntos de vista, sobre todo en temas internacionales, que tanta falta nos hace poner un poquito los ojos afuera para aprender. No me puedo ir sin dar a conocer que mañana jueves 7 de abril se está presentando el libro, ¿cierto? Exactamente, en la Universidad Mayor de San Andrés, en el edificio René Zabaleta Mercado, a las 19 horas. 19 horas. Van a hacer el comentario del libro Diego Ayo, que justo estuvo ayer acá en el programa, Pedro Portugal y Jorge Márquez. Exactamente. Esto es a las 19 horas. Bueno, ¿está abierto al público? Sí, es un acto totalmente público. Bueno, ha sido un gusto tenerlo, de Gracias verdad. por la invitación, Verónica, le agradezco mucho. Ha sido delicioso escuchar todo ese diálogo y todo lo que nos comenta. El libro estará a la venta, ¿dónde? A partir de... En todas las librerías. ¿Ya? Sí. ¿El precio? No sé. No se sabe, bueno, pero me imagino que por esa calidad de material, y son 290 casi páginas, ¿no es cierto? Me imagino que debe estar en un precio accesible a nuestra población, afortunadamente. Hay que recalcar que la editorial Rincón Ediciones produce libros de alta calidad tipográfica y de papel a precios bajísimos. Qué bueno. Es una editorial nueva, de gente joven, que merece obviamente un pequeño impulso. Qué bueno, entonces vamos a agradecerles mucho a esta editorial Rincón, ¿me dice? Sí, Rincón Editorial, que ya va a tenerlo a la venta. Aprovechen, esta es una gran oportunidad de abrir nuestra mente, de darle una leída a nuevos conceptos o a conceptos desafiantes que nos hagan salir de ese paradigma que día tras día lo estamos fortaleciendo y reforzando. Ha estado con nosotros H.C. Mancilla, gracias de nuevo por haber Muchísimas gracias, en el programa. Estaremos mañana en la presentación del libro. Auditorio Salvador Romero, edificio de Ciencias Sociales, monobloc central de la UMSA, 19 horas. Una pausa, ya volvemos.